Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Cierra tus ojitos y recárgate de buena energía. Muy bien, corazón. Muy bien. Es muy curioso la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo, cariño. Es como si a ti te representara como un ser de luz, con mucha energía, ¿vale? Pero es como que estás tomando a una persona de los brazos, pero en una posición en la cual de repente tú estás dominando, Leo. He visto esto. O tú vas a tener un enfrentamiento, una discusión con una persona, o vas a reclamar algo, cariño. O de repente te acercas, yo que sé, a una persona y lo vas a encarar. Lo vas a decir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, etcétera, etcétera. No todo tiene que estar relacionado con la pareja. Quizás de repente para alguno de vosotros sí, para otro grupo quizás, cariño, hay una persona que te debe lo que es una explicación y siento que tú ahora estás preparado, preparada para esta situación. ¿Por qué? Porque yo te he visto que lo tomaba de las manos y tú lo tenías controlado y controlada esta persona. Ese personaje que yo he visto es como si fuera lo que es como un demonio, ¿vale? Entonces, quiere decir que ese personaje, cariño, no tiene buena energía. Una persona que te ha hecho daño, una persona que posiblemente te ha ofendido, mi querido leoncito. O tú vas directamente a este chico, a esta chica, o de repente por X motivo vosotros coinciden y va a ser tu oportunidad, Leo, para que lo digas sus 4 verdades. Siento esto. El otro mensaje también, Leo, siento que muchos de vosotros puede ser que tengas lo que es en casa una virgen y esa virgen estaba rodeado de muchas esferas de oro. Quiere decir, cariño, que tú estás siendo protegido, protegida o simplemente hay algo que va a salir lo que es a tu favor, ¿vale? ¿Pero por qué? Siento que es en base a la fe. Siento que es en base a la fe. Tú estás pidiendo con toda tu alma, con tu corazón, o hay una persona que está pidiendo por ti, mi querido leoncito. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Ya me contarás, Leo, con quién te vas a enfrentar. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? ¿Vale, Leo? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del ermitaño, Leo. Muchos de vosotros, Leo, posiblemente estás en una faceta en la cual estás pensando, meditando el porqué de las cosas, el porqué de mi bloqueo, el porqué de repente las cosas no me salen como yo esperaba, o de repente tú extrañas o piensas mucho a una persona que no está cerca de tu zona de confort. O simplemente, Leo, va a suceder magia y siento que una persona va a llegar a tu vida por destino. Porque aquí me sale la carta del ermitaño. Alguien con la cual tú has tenido algún tipo de conexión, ¿vale? Porque sale el ermitaño. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dice mi leoncito, 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 Leo. La carta del mundo, cariño. Y siento que esa situación del pasado,
o una persona que llega a lo que es a tu vida por destino, al tener la carta del mundo me dicen que la suerte está a tu favor. Es como que hay un encuentro, como que hay una noticia, hay una respuesta que va a llegar de afuera o de una persona del pasado. Algo se cierra, algo se concreta, algo se aclara, Leo. Algo se aclara, ¿vale? Tú solamente llévalo lo que es a tu terreno, porque a lo mejor me dice Richard, yo quiero aclarar una situación con una persona que está en estos momentos lejos, con una persona con la cual de repente tuvimos una historia. Me gustaría aclarar esto. Te voy a dar signos. Vamos a ver, mi leoncito, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver signos, cariño. Me sale lo que es un Capricornio, me sale un Sagitario, me sale un Libra y cierras con un Aries, cariño, ¿vale? Puede ser que vas a tener encuentros, se cierra una situación, esta persona te da una explicación, etcétera, etcétera, mi leoncito. Voy a darte lo que es iniciales. Vamos a ver qué iniciales te sale, mi querido Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. La letra D, la letra G, la letra E y la letra U, mi leoncito. Un mensaje del arcángel Gabriel. A ver qué me dice. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Muy bien. Escucha. Dice, misión terrestre. Es hora de realizar su misión terrestre. No espere más. Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora, mi querido Leo. Puede ser que haya un grupo de ustedes, corazón, por X motivos, de repente me dice Richard, siento que ya no hay solución para este problema, te sientes un poco desanimado, un poco desorientado, desorientada. Pero cariño, me están diciendo los arcángeles, tienes que recuperar tu poder. Tú vas a poder lograr, tú vas a poder resolver ese problema, pero no vas a lograr nada quedándote en casa o lamentándote, mi querido Leo. Entonces, Leo, te recomiendo que te pongas las pilas, ¿vale? Arriba los ánimos, porque para todo va a haber solución, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, Leo, ¿qué es lo que te viene? ¿Qué contacto viene? ¿Qué acercamiento? ¿Qué encuentro vas a tener? Porque siento que también vas a tener un encuentro, Leo. Vamos a ver, corazón. Mi leoncito, mi leoncito, mi leoncito. Me sale lo que es la carta de la Reina de Copas. Yo lo que siento, Leo, que tú en estos momentos ya no estás para situaciones a medias. No, yo siento que tú me dices, Richard, en estos momentos tengo que aclarar algo, tengo que decir algo, porque si no, no vas a estar bien contigo mismo, Leo. Siento esto, ¿vale? Porque siento como que me dice Richard, yo quiero hablar esto, yo quiero decir esto, yo voy a expresar esto por mi propia tranquilidad. Siento esto. Hay algo que tú, corazón, vas a enfrentar. Hay algo que tú vas a decir, Leo. Siento esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carta del mundo está al costado de la Reina de Copas. Tú quieres claridad, tú quieres saber por qué actuó de esta manera, por qué de repente esta persona no te habla, por qué de repente este personaje se porta así contigo. Quieres saber si a lo mejor de repente hay fortuna, hay suerte con estas historias, Leo. Quieres claridad. Vamos a ver, mi leoncito, que Dios y el universo me ayude. Quiero saber más de la energía de ellos o de ellas, ¿vale? Vamos a ver, Leo. Leo, corazón. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas, mi querido Leo? Vamos a ver, corazón. ¿Cuál es la energía? Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas y la carta del 6 de pentáculos. Yo siento, Leo, que este personaje dice, yo sé que Leo no se va a quedar con los brazos cruzados y tú vas a pedir una explicación o tú de repente te vas a enfrentar
con él o con ella. Este personaje, de una forma inconsciente, se está preparando, Leo. No sé por qué siento que tú vas a tener un enfrentamiento. Siento esto, ¿vale? Pero recuerda que tú tienes el control de la situación. No todo tiene que ser dramático. A lo mejor me dice Richard, lo que pasa es que yo voy a hablar con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mi jefa, qué es lo que pretende, qué es lo que quiere. Pero te noto como muy seguro, te noto como muy guerrero, muy guerrera, como que quieres ya dejar las cosas claras. Siento esto. Hay un grupo de ustedes también, mi querido Leoncito, que posiblemente hay una persona que está esperando que tú le des algún tipo de respuesta o simplemente está esperando que tú de repente, cariño, te pongas de acuerdo con este personaje. Quizás de repente para la parte del amor o simplemente para el trabajo, para el proyecto. Está esperando tu respuesta, mi Leo. Está esperando. Voy a sacar más cartas. La carta también del 7 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, también viene un proceso que puede estar relacionado con la parte judicial. Siento que te vas a encontrar cara a cara o simplemente vas a descubrir quién es esa persona que estaba todo este tiempo detrás, quizás de repente para que tú tengas algún tipo de problema o de bloqueo, lo que es en tu vida. Yo siento que es una temporada que vas a estar desenmascarando a muchas personas. Es una temporada que vas a encontrar claridad o te van a decir una verdad que a lo mejor estaba oculto, ¿vale? Entonces, cariño, a mal paso dale prisa. 1000 veces, cariño, desengañarse en ese momento, pasarlo bien, que estar de repente viviendo con una persona que todo este tiempo te está viendo la cara, ya sabes de qué, ¿no? Entonces, cariño, es una semana de enfrentamientos. Ya has escuchado cómo ha reventado la carta. Siento que inclusive vas a tener algún tipo de choque, ¿vale? A mayores. Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Quizás de repente inclusive esto puede ser que se desborde un poco, Leo. Tú ya me entiendes. Hay cosas que no puedo decir por YouTube. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leoncito. Dice, nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro. Cariño, por Dios, tienes un amor en secreto. Hay una persona que siente algo por ti. Vas a estar tentado y tentada. A ver, voy a sacar una carta. Esto puede ser para solteros y solteras, para aquellos que tienen compromiso. Da igual, ¿vale? Pero siento como que alguien te va a decir lo que todo este tiempo ha estado sintiendo por ti. Hay una tentación aquí. Vamos a ver, carta guía, carta consejo con el tarot arcano. Carta guía, carta consejo con el tarot arcano. La carta del colgado, cariño, te vas a quedar a cuadros con esto. A lo mejor me dice Richard, ¿por qué me aparece esta oportunidad cuando yo ya tengo un compromiso, cuando ya no quiero saber posiblemente de las relaciones, porque tú te quedas a cuadro, porque me sale la carta del colgado? No entiendes por qué ahora este chico o esta chica te dice lo que siente, te dice lo que quiere o lo que quiere contigo. Y la carta de la reina de copas. Yo particularmente, Leo, siento que este personaje está enamorado de ti, porque esta carta nos dice que sus sentimientos o lo que te diga en ese momento él o ella es sincero o es sincera con ustedes, mi querido Leoncito. Alguien va a decir lo que siente, alguien va a decir lo que quiere contigo, Leo. Para muchos de vosotros posiblemente es una relación oculta, la carta de la reina de bastos. Si vas a hacer las cosas, si tú tienes pareja, si tú tienes compromiso, hazlo bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque siento que posiblemente tu pareja ya sospecha de esto. Si tú ya estás con esta historia, Richard, no, yo soy un lobo, yo soy una loba, Richard, soy una leona, soy un león. No, corazón, no se puede tapar el sol con un dedo. Posiblemente las paredes tienen oídos y alguien ya sabe lo que está pasando en tu historia, mi querido Leoncito. Ten cuidado, Leo, que te enamores de él o de ella, porque siento que va a crecer algún tipo de sentimiento. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo.
Tenemos lo que es la carta de la Reina de Copas. Sí, corazón. Muchos de ellos puede ser que sean madres solteras, padres solteros, tengan hijos o tienen de repente lo que es un compromiso. Delgados o delgadas, piel blanca o piel trigueña, cabello ondeado, rojo, castaño, natural o pintado. Puede ser inclusive una persona que tiene un cargo importante. A lo mejor trabaja contigo o a lo mejor de repente es un profesor o una profesora, tu jefe o tu jefa. La carta del caballero de espadas. Hay una persona, Leo, que tira la piedra y esconde la mano. Ten cuidado con los chismes, ten cuidado con los comentarios, ten cuidado con personas que a lo mejor te dicen, yo te voy a apoyar, y luego, a la hora de la verdad, pues simplemente se hacen los desentendidos. Estas personas pueden ser de piel trigueña o están muy bronceados o muy bronceadas. Puede ser que manejen algún tipo de moto o de repente vosotros viven o ellos en un lugar donde no crece mucho la vegetación, quiere decir que no llueve mucho en ese lugar. Elemento aire, Libra, Acuario, Géminis, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Me dicen también, la carta de la sota de copas, mi leoncito. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, siento que posiblemente vas a estar ilusionado, ilusionada, o de repente hay una persona que va a estar ilusionado o ilusionada contigo. Estamos hablando de situaciones o relaciones ocultas, cariño. Puede ser que inclusive estas personas sean menores que ustedes o no superen de repente los 30 años. Piel blanca, ojos claros, personas que viven cerca de la costa, cerca del mar. Muchos de vosotros, Leo, la tentación va a estar tocando tu puerta. ¿Por qué? Porque son colágenos, Leo. Muy bien, te enseño las cartas, mi leoncito. Vas a estar como en plan soñador, soñadora. ¿Me está pasando esto? ¿Esto es real? La carta del juicio, cariño, ten cuidado con el karma, también me dicen. Si tienes pareja, ten cuidado con el karma. Muchos de vosotros, Leo, posiblemente también hay una persona del signo Piscis o una persona del elemento aire que aparece otra vez en tu vida, inclusive me atrevería a decir un Aries. ¿Por qué? Porque la carta del juicio también representa elemento fuego para algunos tarotistas, cariño. Entonces, siento que podría ser inclusive un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi leoncito. Una carta más, Leo. Piel blanca, son altos o altas, cabello largo, negro, castaño, natural o pintado. La carta de las de espadas, hay una persona, cariño, que se preocupa de repente para darte lo que es una explicación. Esta persona, cuando vosotros se encuentren, va a tratar de ignorarte. Cabello corto, castaño o rubio. Puede ser que es una persona muy fría, muy calculadora. Vosotros de repente han trabajado inclusive juntos. Bendiciones, Leo. Gracias por tu apoyo, corazón. Se te viene una sorpresa, ya me estarás contando. Hasta la vista y sé feliz.